Saludos mis amados hermanos, qué gozo poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un devocional que he titulado Paciencia porque hay esperanza. Y quiero invitarle que vaya conmigo a la carta de Santiago, el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Los lectores de esta carta sabían, tenían claro, habían experimentado lo que era vivir bajo la presión de las injusticias sociales. Ellos conocían la opresión por mano de los poderosos, que es lo que Santiago narra en el capítulo 5, los primeros 6 versículos. En esos primeros 6 versículos, Dios denuncia el castigo de los opresores. Y esta denuncia, que en forma de castigo que viene hacia los opresores, es una forma de Dios darle esperanza y aliento a estos hermanos que están sufriendo. Dios les está diciendo: hay que esperar mi tiempo. Pero en esta sección que acabamos de leer, el autor les exhorta a tener paciencia. Les exhorta a no reaccionar impacientemente ante estas injusticias de sus opresores. Y Santiago consideró imprescindible exhortar a estos hermanos a cultivar un espíritu de espera sosegado. Y en un contexto de abuso y de injusticia como ellos estaban viviendo y como nosotros estamos viviendo. Estamos en un contexto de abuso y de muchas injusticias que realmente nos llegan a veces pensamientos de impaciencia y a tomar reacciones que quizás no deberíamos tomar. Estos hermanos, en medio de este contexto que están viviendo, reciben la palabra del Señor. Y esa palabra reciben la paciencia. Dios le presenta la paciencia como algo absolutamente necesario para su perseverancia en medio de las tribulaciones. Y nosotros tenemos que entonces reconocer que el esquema del mundo ante las injusticias no es el mismo esquema del cristiano. Es decir, las herramientas que el mundo utiliza para resolver los conflictos no son las mismas herramientas que nosotros los cristianos utilizamos. Son dos métodos totalmente diferentes. Porque el método mundano, la gente no entiende por qué nosotros los cristianos soportamos las aflicciones, pero las soportamos con esperanza. Ellos piensan que todo lo que nosotros hacemos es en vano. Y a veces, cuando nos ven en sufrimiento, cuando nos ven en calamidad, cuando nos ven en problemas, nos preguntan irónicamente: ¿y ese es su Dios? ¿Dónde está su Dios? El mundo, cuando tiene un problema, quiere solucionarlo como sea. Y si alguien está molestando, hay que quitarlo del medio. El mundo busca venganza y el mundo exige sus derechos a cualquier precio. Y eso lo estamos viendo reflejado en nuestro contexto. Pero los cristianos somos perseguidos por causa de la justicia y no respondemos con maldición, como dice Pedro. Nosotros los cristianos pasamos por lo mismo que pasa todo el mundo. Pasamos por muertes, por desempleos, por desplazamientos, por escasez, por robos, por problemas con la familia. Y encima de todo esto,
tenemos que aguantar la persecución que sufrimos solamente por ser seguidores de Cristo. Y sin embargo, no nos lamentamos, porque nosotros tenemos esperanza. Los que se lamentan y los que buscan salvaguardar sus cosas en este mundo son los que no tienen esperanza. Y esa es la diferencia que hay entre el que tiene esperanza y el que no tiene esperanza a la hora de pasar por las aflicciones. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón tiene su esperanza aquí y ahora en esta vida. Y por eso cuando él ve que lo que él tiene está amenazado, está a punto de perderlo, él lo defiende con uñas y dientes. Pero el cristiano sabe que las cosas terminan muy diferente y que todo lo que padecemos en este mundo es una leve tribulación, es algo momentáneo. ¿Saben por qué? Porque tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es que Dios va a ordenar el desorden que hay en el mundo. Nuestra esperanza es que esperamos ver cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que nos va a ayudar a sobrellevar la vida que tenemos aún en medio de las aflicciones. Estos hermanos a los que Santiago les está escribiendo estaban recibiendo el maltrato de los poderosos. Y Santiago les dice: ustedes no deben reaccionar como aquellos que no conocen a Dios. Ustedes deben marcar la diferencia. Y lo que va a marcar la diferencia es su paciencia. Una paciencia que sabe esperar en medio de las tribulaciones. Nosotros tenemos que aprender a valorar, a amar, a darle valor a la paciencia, darle valor a esta virtud cristiana que pertenece a nosotros. Cuando Pablo oraba por los de Tesalónica, él se gloriaba por la actitud que ellos asumían en medio de las aflicciones. Pablo les dice que ellos sobresalen de las demás iglesias por su paciencia y fe en medio de las persecuciones y en medio de las tribulaciones que soportan. Y yo quiero, hermanos, parafrasear lo que Pablo le dice a los de Tesalónica, pero aplicándolo a nuestra iglesia. Hermanos de Nueva Vida, ustedes son ejemplo en medio de todo lo que está pasando en el país. Ustedes son ejemplo. Ustedes están pasando por aflicciones con paciencia. Ustedes pasan por esas persecuciones con paciencia. Hermanos de Nueva Vida, ustedes saben esperar en Dios. Nosotros no tenemos que tomar la venganza con nuestras manos, sino que tenemos que aprender a esperar en Dios. La situación es crítica. Hay muertos todos los días, hay desmanes, hay vandalismo, hay personas que están reclamando sus derechos, hay violencia, hay escasez de alimento en muchas regiones del país. Los alimentos, la canasta familiar se ha aumentado en un 70, 80, inclusive alimentos hasta el 100%. No hay combustibles. Y todas estas aglomeraciones de personas están haciendo que en estas ciudades el COVID-19 incremente cada vez más. El día de ayer solo habían 13 camas UCI y habían 47 pacientes esperando una cama. Todas estas cosas nos llenan de impaciencia. Todas estas cosas nos perturban. Y yo tengo que confesar que una de las cosas con las que yo más lucho es con la impaciencia. Yo no quiero ver tanta injusticia. Yo no quiero ver tanta muerte, yo no quiero ver tanto dolor, yo no quiero ver cómo se atropella al pobre, yo no quiero ver cómo las clases sociales oprimen al más necesitado y se olvidan de los más vulnerables. Yo no quiero ver tantos vejámenes, tanta burla, tanta humillación, tanto sufrimiento, y eso me impacienta. Pero el Señor hoy en su palabra me dice: paciencia. No importa por lo que estés pasando, paciencia. Él dice en el versículo 8, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque la venida del Señor está cerca. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, doblemos nuestras rodillas al Señor y sigamos esperando en Él, porque tenemos la certeza
de que Él cambiará pronto esta situación. Que el Señor le bendiga y esperemos con paciencia porque hay esperanza. Bendiciones.